Presentamos a nuestros invitados, el doctor Fabricio Gómez Mazara, economista, y el licenciado José Alejandro Ayuso, jurista, ambos integrantes del movimiento político Decisión Profesional, quienes apoyan la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, buenos días. Qué bueno tenerlos. Para nosotros es un placer contar con ustedes aquí en Síntesis. Ustedes son profesionales, vamos a decir, dos jóvenes profesionales, porque ahora no, pero profesionales de fuste, en el área de economía, en el área de justicia. Yo entiendo que nosotros tenemos dos tremendos invitados el día de hoy, además académicos, profesionales de la educación en la República Dominicana. Fabricio Gómez Mazara, dos apellidos importantes, históricos en República Dominicana, de lo cual creo que podemos hablar un poquito más adelante sobre esto, porque el peso que tienen esos dos apellidos en la República Dominicana. Juan Alejandro Ayuso, también hijo de Juan José Ayuso, además de un profesional, y le une a su padre también esa característica importante, ambos los padres de todos ustedes. Ustedes han tomado una decisión de integrar un movimiento que se llama Decisión Profesional, que tiene una manito con un dedos, que me parece que tiene una relación con Dignidad Nacional, con otro movimiento mayor que veo, que también tiene los mismos logos, no sé si es igual. Pero es en apoyo a la candidatura del presidente Danilo Medina. Lo importante de esto es que ustedes vienen de una acera diferente, de una parcela diferente al PLD. Lógicamente, mucha gente a veces no entiende las fusiones, las decisiones de apoyar a una persona, no por un problema particular o personal, sino por un problema profesional o por un problema de país. ¿Cuáles son las causas fundamentales por las cuales ustedes forman este movimiento y por qué deciden apoyar a Danilo Medina? Bueno, gracias, reiterar las gracias por la invitación. Te voy a decir primero lo que es el movimiento y después la motivación, porque tanto José Alejandro como yo queremos poner en primer plano de que Decisión Profesional es más que José Alejandro y Fabricio. Primero firmamos el documento 42 profesionales de distintas ramas del saber, pero ya hemos duplicado la cifra en poco menos de una semana. ¿Dónde surge? Primero porque en la academia, en la universidad, tanto José Alejandro como yo, teníamos esas conversaciones de pasillo con nuestros colegas, donde compartíamos inquietudes y de repente esas conversaciones de pasillo se fueron haciendo en lugares específicos y fue creciendo en la casa de José Alejandro, en mi casa, en algún restaurante que a veces nos sentábamos a almorzar, esos almuerzos enormes que comienzan a la 1 y terminan a las 4 por los temas que allí se abordan. Y entre otras cosas coincidimos en algo, en la miopía que ha tenido la clase media y los profesionales, en una suerte de decisión egoísta que ya nos está pasando factura. Es decir, nosotros entendimos que problemas que se resolvían de manera eficiente, solo de forma colectiva, resolviéndolo de manera privada o particular, entendíamos que se resolvían. El acceso a agua potable, durante muchos años hemos tenido problemas de acceso en nuestro país, y los profesionales de clase media entendimos que comprando esa enorme infraestructura que todos tenemos en las casas y en los edificios, resolvíamos nuestro problema. En el caso de la energía eléctrica, un tema estructural e histórico, entendimos que resolviendo, comprando un inversor o una planta, resolvíamos nuestro problema, y si resolvíamos nuestro problema, el problema no existía. Ni hablar del tema de la seguridad, que entendiendo que poníamos un guardián o pagábamos esos servicios, y desaparecían los problemas. Sin embargo, cuando cruzábamos la puerta de nuestra casa, el problema seguía latente. Y ni hablar del problema que nos está agobiando, que es el tema del transporte y del tránsito en sentido general. Como el transporte público no daba los niveles de comodidad requeridos para uno llegar medianamente confortable a sus lugares de trabajo, lo que hicimos fue endeudarnos en el mercado financiero para conseguir un vehículo. Y ahora tenemos vehículos, pero la ciudad está prácticamente colapsada, porque no hay ninguna ciudad que esté preparada para que todo el mundo tenga un vehículo. Las ciudades más desarrolladas dependen fundamentalmente de la eficiencia del transporte público. Si no resolvemos los problemas públicos, como el tema del transporte, no vamos a tener una ciudad vivible o donde podamos
tener una convivencia pacífica. Y en ese sentido pasamos un poco a lo político. Decía Noam Chomsky, uno de los teóricos intelectuales más leídos, que el mundo no necesita héroes, sino necesita de buenas ideas que ayuden a una convivencia pacífica, sobre todo en las sociedades y en los conglomerados humanos. Y en ese sentido nosotros comenzamos primero con la autocrítica de nuestra participación, en el caso de José Alejandro y el mío, que participábamos, pero quizás un paso atrás, porque los técnicos en los partidos estábamos invisibilizados, porque no teníamos ninguna aspiración de representación popular. Entonces nuestra voz cada vez se escuchaba menos y las decisiones se tomaban independientemente de nuestras opiniones. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, es momento de participar y no dejar el tema a la política, porque esa exclusión es lo que ha producido estos resultados. Y ahí comenzamos a mirar y terminamos apoyando al presidente Danilo Medina, porque el presidente Danilo Medina ha puesto en práctica temas que nosotros desde la academia y desde el espacio público defendíamos. Tanto José Alejandro como yo participamos de manera activa en la lucha del 4%, mandamos nuestros hijos con las camisetas amarillas y de repente, luego de decir durante muchos años que el tema no era un tema presupuestario sino de voluntad política, bueno, alguien tuvo la voluntad política de durante 4 años cumplir con ese compromiso presupuestario. Para nosotros, bueno, lamentablemente no lo hizo el presidente por el cual nosotros, digamos, votamos, ni hicimos campaña, pero había que romper con esa tradición liberal un tanto mezquina que entendía que si las políticas públicas no la tomaba el candidato o la agrupación a la que tú pertenecías, no funcionaban o eran nulas. Yo creo que no, yo creo que este es un paso valiente en ese sentido y me gustaría un poco que José Alejandro también tocara ese tema porque le atañe de manera directa. Sí, yo quiero, Ayuso, este tema, estas participaciones son importantes para la gente que puede pensar, que tiene capacidad de entender, porque la gente cuando ve estas decisiones, mucha gente piensa, bueno, van a apoyar al que va a ganar, van a apoyar, decidieron irse porque no vamos a seguir en la oposición. Yo pienso que el nivel profesional de ustedes, para la gente que nos está viendo, tiene que pensar que algo más que eso había. O sea, y eso es lo que tú dices, Fabricio, es que real efectivamente hay coincidencias de cosas y de acciones que ha hecho este gobierno que lo movieron ustedes a dar el paso. Vamos a ver qué piensa Ayuso. Bien, bueno, reiterar las gracias por la invitación. Sí, básicamente 2 elementos entendemos que nos motivaron a esta decisión. El primero, que yo creo que es de reconocimiento público, es el estilo, el nuevo estilo de gobernar del presidente Medina, que no solamente escucha a las personas cuando hace la visita sorpresa, sino que el Palacio también, el Palacio Nacional, está abierto a nuevas ideas, a personas de todos los, de cualquier proveniencia, o sea, el litoral político. Nosotros nos entendemos escuchados por el presidente y que se importantiza esa labor de técnico político, de Tecnopol, que somos la mayoría de los integrantes de Decisión Profesional. O sea, tenemos nuestras profesiones de ejercicio, somos o empleados o pequeños proveedores de servicios, pero al mismo tiempo tenemos una preocupación por la dimensión, como bien decía Fabricio, del Estado. Incluso muchos de nosotros hemos tenido ya experiencia en la función pública. Entonces, lo primero es eso, es ese estilo abierto, plural, cercano del presidente Medina, que simple y sencillamente pues nosotros entendemos que es la mejor manera de que un presidente de la República pues ejerza sus funciones. Y en segundo lugar, ya es un análisis de las políticas públicas y de las ejecutorias. O sea, sin lugar a dudas, ya no se habla mucho de las ideologías. Alguien dijo por ahí que había muerto, etcétera,
Pero a mí me gusta decir que este es un gobierno con un matiz socialdemócrata. O sea, yo entiendo que hay una preocupación por atacar el tema nodal ahora mismo de las sociedades, que es la desigualdad. Y hay un enfoque hay un enfoque sobre las personas más vulnerables, o sea, de tratar de integrarlas al tejido económico y social. Y esas políticas, pues definitivamente nosotros entendemos que deben mantenerse, profundizarse y en algunos casos, y para eso creamos el movimiento, necesitan pues mejoras, y nosotros nos vamos a dar a la tarea de aportar elementos en este sentido. Decisión profesional tiene que ver algo con decisión nacional. Lo que quisimos era una idea de tratar de darle un poco de continuidad al tema, al concepto como tal, y sí hay una relación en términos de los objetivos, hay enfoques distintos. Okay. Digamos, esto es un enfoque más de apoyo a la propuesta programática. Y en ese mismo sentido, ya conocemos por qué decidieron crear el movimiento, y en ese mismo sentido, y por qué apoyar al presidente en este momento, hablen un poco de esa propuesta programática, que es la que ustedes pueden encajar con las actividades diarias ya del presidente, porque el presidente va a seguir haciendo su plan de gobierno. Mira, nosotros, tal y como dijo José Alejandro, decidimos enfrentar el tema o recomendar políticas para enfrentar el tema de la desigualdad, que es el gran problema del mundo y sobre todo de Latinoamérica, el continente más desigual del mundo. En 4 ejes fundamentales. El primero, la universalización de la educación inicial y la protección infantil. El gobierno ha estado trabajando con el tema de las estancias infantiles. Sin embargo, nosotros entendemos que es hora de incorporarlo al sistema educativo en términos generales. Las desigualdades comienzan en el sistema educativo de forma temprana. Para muchos la educación comienza desde el vientre de la madre, pero los especialistas dicen, bueno, con todo el tema de la estimulación temprana, ahí comienza en la educación inicial a verse las desigualdades. Se pagan aguas abajo en la educación media, y en el mercado laboral, con el tema de la desigualdad, se expresa fundamentalmente en todo el tema de la informalidad, de las personas que, dada su educación, no van a acceder a trabajos que tengan seguro de salud, riesgos laborales y el tema de las pensiones. Por otro lado, en el segundo nivel es el acceso a los servicios públicos, por lo que estábamos hablando anteriormente, fundamentalmente acceso a agua potable, el tema del saneamiento y el tema fundamental del tránsito, que es un tema que nos está agobiando. Tercer nivel, el aumento de la protección social, y el cuarto y último es el tema de la creación de una nueva seguridad pública, a propósito de la ley que está en el Congreso de modificación de la Policía Nacional, que si bien es cierto es un eje, nosotros entendemos que hay otro eje esencial, que es la participación de las comunidades en el tema de la seguridad. En otros países, lo que hoy conocemos como la policía también hace actividades sociales, sobre todo en el tema de prevenir catástrofes y de orientar en programas de salud colectiva. En otros países la policía también trabaja en temas de apoyo a la comunidad. En nuestro país sería, por ejemplo, con el tema del dengue y otros temas, debido a que la policía también merece rescatar el prestigio y la confianza de los ciudadanos. Regularmente estamos acostumbrados en República Dominicana a que los movimientos extrapartidos que se crean buscan el objetivo de buscar votos. O sea, un movimiento político, un movimiento independiente cualquiera, y hay que buscar, y tenemos que ir a la marcha de San Pedro de Macorís, o tenemos que ir a Puerto Plata donde el presidente estaba el fin de semana, o en la Romana, y poner unos cartelones, y aquí estamos, y la bandera, porque entonces eso, los ve el candidato, mira la cosa, aquí están mi gente. Yo pienso que eso tiene que ir cambiando. O sea, ustedes son un movimiento de profesionales, cuando tienen unos ejes importantes donde van a ayudar, o sea, dar soluciones, dar ideas al presidente o al gobierno, no necesariamente después de, sino desde ahora trabajando
esa colaboración mutua. Creo que eso debe quedar claro, y que no es un asunto de que ustedes han decidido, mira, vamos a buscar ahora un grupo de gente del PRD o del PRM para que nos caigan atrás nosotros y vayamos a apoyar al presidente. ¿Es así? Sí. Me gustaría que José Alejandro definitivamente. Bueno, lo primero, a veces los grupos o los movimientos como este se definen por lo que no son, y definitivamente no creo que nosotros vayamos a añadir valor en caravaneos y en discolay y ese tipo de cosas. Por supuesto, el movimiento acepta adhesiones y eso ya está ocurriendo de manera natural, pero sobre la base de que somos un grupo de profesionales que vamos a hacer aportes programáticos al gobierno y que pretendemos pues seguir colaborando también en una consolidación, ¿no?, de este proyecto de nación que lleva a cabo el presidente Medina. Por otro lado, la proveniencia hay que dar una breve explicación. Si nosotros militamos, algunos de nosotros, o sea, los profesionales que integran Decisión Profesional, valga la redundancia, provienen de muchos litorales, no necesariamente del que provenimos Fabricio y yo, que en nuestro caso nosotros militamos en el Partido Revolucionario Dominicano, fuimos expulsados, y a nosotros nunca se nos consultó si entendíamos que la solución era crear otro movimiento político. Eso que quede claro. Okay. No estuvimos de acuerdo con esa decisión, por ende nunca fuimos al PRM. O sea, nosotros si de algo se nos puede decir es que militamos en algún momento en el PRD y que no fue por voluntad propia. O sea, no estaba ni en uno ni en el otro. No, nosotros nunca comulgamos con la idea de una nueva organización política porque la historia estaba ahí, muy fresca. Es decir, cada vez que había una decisión se posponía la llegada al poder del PRD. Incluso nosotros que tuvimos una participación mucho más activa, tanto José Alejandro como yo, luego de la salida del poder en el año 2004, con 32%, después seguimos en el 2008, 40%, y en el 2012, un 47%. Correcto. Había una tendencia clara al alza, y lo lógico era esperar que una nueva generación sustituyera a la generación que estaba en ese momento, o que una tercera figura llegara para un poco dejar atrás los problemas. Sin embargo, eso no se dio. Todo el mundo sabe lo que pasó. Imagínense lo que es el esfuerzo, los recursos humanos, materiales y económicos que hay que invertir para posicionar un partido en el 47% del mercado electoral. El trabajo que hay que hacer, no solo las personas que hacen campaña, sino los que estamos detrás sustentando la política, porque nosotros pagamos un alto costo de oportunidad en el mercado laboral cuando nos dedicamos a empujar una opción política, porque ¿quién nos cubre esa parte? Nadie. Y no hay una contraprestación política porque no aspiramos a cargos electivos. Tampoco le consultan las cosas. Tampoco nos consultaban las cosas. En principio no estuvimos de acuerdo con el tema de las expulsiones luego del resultado electoral, porque pudo haber sido una mala noticia para algunos haber perdido, pero para la generación que venía era buena noticia porque nos quedábamos con una franquicia, sí, con un 47% Correcto. Y una tendencia Correcto. Creciente. Lo lógico era que algún compañero nuevo pues fuera el candidato. Sin embargo, las expulsiones generaron todo este ruido. Repito que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con las expulsiones porque entendíamos que el proceso iba a decantar los liderazgos. A nadie había que expulsar. Sí. Y eso ralentizó el partido, sí, y ustedes saben el resultado. Y de verdad que nosotros también vimos eso como una suerte de egoísmo generacional. Es decir, un partido que te sustentó tantas veces y que explica cuál es el liderazgo y la presencia social de mucha gente, de repente dijo que había cumplido su función histórica y se iba. ¿Y qué nos quedaba a los que veníamos atrás? No solo a los técnicos como nosotros, sino a los que legítimamente tenían una aspiración.
Yo creo que ahí eso nos dejó a nosotros en un limbo político y nos sentimos identificados con las políticas del presidente Danilo Medina. Porque para las personas que vienen de una matriz, como nosotros lo hemos llamado, conservadora, por ejemplo, la emergencia del liderazgo del expresidente Leonel Fernández fue una buena noticia porque era el sustituto natural que veía mucha gente al expresidente Joaquín Balaguer. Sin embargo, para los que venimos de una matriz más liberal o menos conservadora, la emergencia del liderazgo del presidente Danilo Medina es una buena noticia. ¿Por qué? Porque comenzó a implantar políticas públicas que nosotros durante mucho tiempo era parte de nuestro discurso. Para algunos nos quitó el discurso en algunos elementos y nosotros nos sentimos muy bien ver a un presidente en la Asamblea Nacional hablando de que era necesario renegociar un contrato de explotación minera con una inteligencia emocional porque había que persuadir a tu socio. Sí. Y por qué no decirlo con la inteligencia emocional del socio para entender que una explotación minera de 30 años era necesario morigerar un poco el retorno y mantener un posicionamiento en la sociedad que permitiera una explotación más tranquila. Sí. Y un tema que para nosotros es histórico, la carta, la exposición de motivos del presidente a propósito de la modificación del Código Penal, diciendo que no se podía criminalizar el tema del aborto terapéutico. Correcto. Para nosotros eso es una carta histórica, es un presidente que está saliendo de su zona de confort, arriesgando hasta tal punto que un histórico partido que apoyó esa coalición, pues se retiró y hoy le hace oposición. Es decir, sus políticas también han tenido un costo. Y los que creemos en ese tipo de política, entendimos que era el momento de apoyar a quien ha salido de su zona de confort y a quien ha arriesgado en beneficio de los sectores más vulnerables. Vamos a explicar un poquito a la teleaudiencia, porque muchas veces la gente ve el PRD, ve a Miguel Vargas, ve los líderes del PRD, ve la creación del PRM, Luis Abinader, Milagro Ortiz, Fello Luis, el grupo grande, y usted menciona cosas, sabemos que los partidos también, usted habla de lo difícil que es construir un partido de 47% nuevo, y sabemos que los partidos también hay lo que se llama la gente que de las bases, los que buscan los votos y los que manejan lo que llaman las estructuras nacionales para lograr todas estas votaciones. Pero ustedes hablan de los técnicos. ¿Cómo funciona esa parte detrás de un partido, de esa gente que están ahí y en cada área? Me imagino que hay los que son los juristas, los economistas. ¿Cómo funciona esa parte a través de cada candidato, de la parte pública de los partidos, las personas que son las que llevan las ideas o los planes de gobierno? Ustedes, por ejemplo, son los que preparan los planes de gobierno. Bueno, o parte de eso. Parte, sí. Sí, definitivamente. Hay siempre una estructura técnica a nivel orgánica, o sea, partidaria. Nosotros fuimos durante mucho tiempo miembros de la Comisión Económica y de Políticas Públicas, que así se llamaba. Yo, aún con mi formación de jurista, pues fui parte de esa comisión y allí se discutían temas, se hacían propuestas, etcétera. Luego también venía cuando pues estábamos en tiempos de campaña, pues ya también había cierta colaboración en la parte comunicacional, digamos, de la campaña política, pero definitivamente los técnicos o los técnicos políticos no son, digamos, que la parte más apreciada en los partidos políticos, por algo que decía muy bien Fabricio, es que nunca, si usted no aspira a un cargo electivo, pues usted no es dirigente de nada, usted simple y sencillamente es un teórico. Incluso en algún momento en el PRD habían términos hasta despectivos para ese tipo de rol, los perfumados, etcétera, etcétera. Entonces, sí, porque como uno no era que bajaba al campo de batalla a buscar el voto, como dice... no, ni se puede buscar nada con ustedes, que un carguito, algo. Absolutamente nada. Entonces, pues, como muy bien decía Fabricio, nosotros estamos completamente
invisibilizados, ¿no? En el organigrama. En el organigrama partidario, así mismo es. Bien. ¿Nos permiten hacer una pausa? Venimos inmediatamente, no se vayan. Seguimos conversando este interesante intercambio con los profesionales Fabricio Gómez Mazara y Juan Alejandro Ayuso. José Alejandro Ayuso. A mí me pareció muy interesante, Fabricio, el análisis que hiciste de cómo el PRD de antes se movía. Diríamos que en el año 2000 el presidente Hipólito Mejía ganó con un 49% y no hubo segunda vuelta porque no era necesario. Posteriormente, esos 4 años, hubo un tema que nadie quería. O sea, una crisis financiera provocada por factores exógenos que ningún presidente quisiera que tuviese en su mano pasar por eso. Y no obstante eso, el presidente sacó 32%. Pero después sacó 43% y después 47%. Lógicamente, eso indicaba que había un ascenso, como tú acabas de decir. Pero las cosas no se pusieron de acuerdo y el tema, ya sabemos todo lo que hay. El tema de los profesionales en los partidos es un tema bastante complicado para nosotros como profesionales. Trabajamos muchísimo, damos ideas, no estamos al frente, estamos digamos que en el escenario de atrás, en el back office, como dicen los americanos. Y bueno, estamos ahí haciendo muchas cosas, pero lógicamente cuando llegan las posiciones, vamos a nombrar, entonces viene el tema o la designación de posiciones. Por ejemplo, aquí todos decimos que hay un caudillismo en la política. Lo dicen los jóvenes, pero a veces los jóvenes cuando llegan a viejos no se les olvida el caudillismo. Y entonces viene todo el mundo y viene la renovación, no es realmente joven, todo esto. Yo pienso que decisión profesional jugará un papel importante, no en esta alianza, sino para el país. Y yo lo que creo que esto debería mantenerse como estructura. Yo voy a jugar un poquito el rol ahora de académico. Ustedes los dos son profesionales académicos, uno de INTEC y otro de Pucamaima. Y son, además, tú eres de la UMPU, que es mi universidad, mi alma mater, y tú eres de INTEC. Maestrías interesantes. Ustedes los dos han publicado libros con relación a temas fundamentales en la República Dominicana. En el caso de Fabricio, vamos a entrar en un tema sensible. El tema del empleo, la inserción de los jóvenes, el joven entre 15 y 29 años que no consiguen empleo en la República Dominicana. ¿Qué podemos hacer o decir que ustedes como decisión profesional van a jugar un rol importante en ese tema? Mira, Juventud y Empleo, que fue un paper y después le hicimos un libro gracias al INTEC, pone en relieve una problemática global. El cambio tecnológico ha afectado mucho el tema del empleo porque la productividad global ha aumentado. Es decir, lo que antes producía 10 personas, hoy por el cambio tecnológico es capaz de producirlo la mitad. Es decir, se ha duplicado la productividad. Y en el caso nuestro, de República Dominicana, también todo el tema de la inserción global en el comercio se ha visto afectado, el tema de la industria nacional, y eso que los sectores que son más intensivos en el factor trabajo, fundamentalmente de manufactura, en el caso del turismo y de zona franca, de alguna manera se ve afectado por los vaivenes de la economía global y automáticamente en el corto plazo la única manera que tiene, digamos que la empresa de ajustar los costos es por el factor que es flexible en el corto plazo, que es el factor trabajo. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Que todavía las estrategias activas desde el Ministerio de Trabajo no se han hecho presentes. Y esto no es una crítica al actual incumbente, que creo que está tratando de revertir esa situación. Durante un buen tiempo los ministros de trabajo en nuestro país han sido abogados. Es correcto. ¿Por qué razón? Pero creo que la ley dice eso. Sí. ¿Por qué razón? Porque durante un buen tiempo lo importante era garantizar el derecho de los trabajadores. Es decir, tenía una razón de ser. Sin embargo, ahora vemos que toda la infraestructura legal en materia laboral funciona relativamente bien. O sea, los tribunales de trabajo dictan sentencia y funcionan medianamente bien cuando uno lo compara con otros sectores de la justicia. Ahora que se necesita alguien que sea capaz de tener políticas activas
no solo tiene que ser un profesional de la economía, puede ser sociólogo, puede ser alguien con conocimiento del mercado laboral. Porque mira qué está pasando. Un estudiante en cualquier otro país debiera tener un set de información antes de decidir la carrera que va a estudiar. Es decir, mira, estas son las carreras que garantizan una mayor empleabilidad. Y dada esa situación, bueno, ya tú vas a tomar la decisión que tú entiendas. A veces hay factores culturales y familiares. Si mis padres son médicos, lo más probable es que vocación. O la vocación también. Pero más información en materia de decisión de educación superior es preferible a menos. Si yo hubiera sabido, hubiera tenido acceso a información de cuáles sectores generaban mayor empleo, a lo mejor yo hubiera cambiado mi decisión previa a la que tomé. Te pongo, por ejemplo, el caso del INTEC. El INTEC desarrolló una carrera en la cual tiene un gran éxito, que era la ingeniería industrial. Fundamentalmente porque hubo una conexión entre el desarrollo del sector zona franca y la necesidad de crear profesionales que fueran a llenar esas plazas. Claro. Entonces, lo que tú necesitas para hacer política activa es una coordinación Estado, empresarios y academia. Ese triángulo tiene que funcionar para que tú vayas formando en la academia los profesionales que va a requerir el mercado. En este caso, por ejemplo, te digo por qué, donde no funciona. Nosotros tenemos aquí el tema del sector minero, que se proyecta que va a tener actividad en los próximos 30 años. Y no estamos trabajando para ¿Qué está pasando? En las academias no están formando a los técnicos y a los profesionales que van a ir a trabajar a ese sector. Correcto. Entonces, ¿qué se está haciendo? La empresa se ve obligada a atraer profesionales y técnicos de fuera. Entonces, cuando digo que debe haber políticas activas, es que el Estado, los empresarios y la academia tienen que sentarse. ¿Cuáles son los sectores que en los próximos 30 años se proyectan que van a crecer? Y en el caso del INTEC, nosotros tenemos una ventaja comparativa, y perdónenme que hable también del INTEC, no solo porque es mi alma mater, sino porque también trabajo allí. Es que nosotros tenemos lo que se llama la Junta de Regentes, correcto, que son empresarios, personas del sector público, que de alguna manera también ellos nos retroalimentan con cuáles son las necesidades o el perfil, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero es la que se usa, el perfil del profesional que ellos están demandando. Aquí hay un perfil que tiene que ser fuerte en ciencias físicas y matemáticas, que es la gran falencia de nuestro sistema educativo. Y en el INTEC, como somos una escuela donde hay ingenieros fundamentalmente, pero también tenemos una escuela de negocios con mucha formación en matemáticas y en estadística, pues lo lógico es que los profesionales del INTEC rápidamente encuentren empleo, incluso antes de egresar, ya son demandados por el mercado laboral, porque tienen esa marca y digamos que son más costo efectivos, viéndolo desde el punto de vista del empresario. ¿Y usted no cree también que la parte de los ingresos hacia los profesionales, aunque hay que trabajar muchísimo en esto que usted habla de que estudiar para poder trabajar, cuáles son las carreras del futuro, pero hay una parte también que tiene que ver con la cantidad de profesionales, por más disponibilidad que haya, con relación a lo que es la canasta familiar, lo que aspira un profesional, que es una canasta diferente al otro, y los salarios que hay en República Dominicana. O sea, no hay una motivación tan, vamos a decir, tan marcada por los estudiantes, de decir, bueno, ok, esto es lo que hace falta, pero un ingeniero de software gana 30,000, 40,000 pesos, o sea, y esto no nos alcanza. Sí, tú sabes que lo primero que nosotros tenemos que establecer es que cuando tú hablas de canasta familiar, tiene que hacer referencia al ingreso familiar, no al ingreso de una persona. Claro que no. Un poco para equilibrar los conceptos. Sí, pero hay varias canastas, ¿verdad? Claro, sí, claro. Dependiendo del quintil de ingreso, hay una canasta. Pero bueno, aclarar eso. O sea, la gente siempre piensa en una persona en la casa. Claro. Y debe ser la pareja. Pero eso tenía que ver con una visión, digamos, anterior, donde había un padre de familia, que era el proveedor que llevaba los recursos a la casa. Entonces, eso también tiene una razón de ser histórica. Yo creo que en los sectores donde hay mayor competencia, es decir, en los sectores donde los empresarios compiten por aumentar su participación de mercado, justamente es allí donde los ingresos de los trabajadores son más altos.
En los sectores que están altamente concentrados, Claro, claro. ahí los ingresos son mucho menores. Claro. Si tú vas al sector telecomunicaciones, el sector, por ejemplo, incluso hasta de la banca, que aunque hay una diferencia entre los que comienzan y los ejecutivos medios en términos de ingresos, si tú tomas un joven en el sector bancario y comparas su ingreso en el primer año con el que tiene al quinto o sexto año, te vas a dar cuenta que hay un aumento progresivo importante en el ingreso. Pero repito, aquí hay un tema de concentración de los sectores, y en cualquier país del mundo los sectores concentrados pues tienen mayor poder de negociación respecto de sus trabajadores. Una pregunta, cualquiera persona que reciba el apoyo de ustedes, no una pregunta, es un comentario primero, debería sentir muy orgulloso, muy además, diríamos que eso agrega valor a cualquiera, o sea, la capacidad de ustedes, como tú decías al principio, Fabricio, o sea, ustedes están juntos hace mucho tiempo, no es una coincidencia, vamos a ven para acá, un ventú, no es un ventú, vamos a trabajar de políticas públicas desde hace mucho tiempo. Ustedes trabajaron los dos un tema hace muchos años y le han dado seguimiento, que tiene que ver con el DERE-CAFTA. Tu función era vicecanciller de la República, y la parte económica, Fabricio también, trabajaron bastante. Cuando hago la conectividad con lo que hablaba de la competitividad, con el tema del estudiante, de las cátedras, de las profesiones, ¿cómo ha seguido, ustedes han publicado libros también sobre el mismo tema, cómo han seguido el DERE-CAFTA y nosotros como país, inclusive el tema profesional, donde habían profesiones que estaban resguardadas de que profesionales de fuera no vinieran a desplazarnos en esas posiciones, para la redundancia? Bueno, cuando yo publiqué un libro que se llamaba El nombre del DERE-CAFTA, que un poco cuenta el retraso que hubo en que nosotros pues que entrara en vigencia en el país un tema fiscal. Básicamente, mi conclusión era que el CAFTA iba a traer una institucionalidad forzada. Exacto. En algunos aspectos, y en el principal de esos aspectos, que es uno de los elementos que nosotros valoramos también para apoyar al presidente Medina, estaba la ley 340 sobre compras y contrataciones públicas. Esa ley se le debe al DERE-CAFTA. Fue una condicionante que pusieron los Estados Unidos para que nosotros pues pudiéramos montarnos en ese barco que ya estaba pues Centroamérica ahí, y que iba a permitir, como en efecto, que las zonas francas consiguieran ese acceso mantuvieran el acceso al mercado de los Estados Unidos. Yo creo que básicamente ese es uno de los elementos esenciales que ha traído el DERE-CAFTA, porque en la parte comercial sabemos perfectamente que había desde el principio iba a ser un poco desigual, dado pues la situación económica también desigual entre ambos países. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo por exportar, pero sabíamos que de primera intención los Estados Unidos iban a tener ventajas competitivas importantes. Pero yo creo que el tema de las compras y contrataciones es uno de los elementos benéficos que ha traído ese proceso del DERE-CAFTA. No sé si Fabricio quisiera agregar algo. No, yo creo que sí, el DERE-CAFTA es un desafío institucional y comercial al mismo tiempo. Yo creo que es algo que hemos agregado valor. Vamos a ver qué pasa en el tiempo. El tiempo pasa rápido. Y Gracias. hablar con ustedes, de verdad que interesante. Y tenemos que hablar de educación, de ese 4%, y de si había que hacer la infraestructura o trabajar con los profesionales primero, porque ahí que yo me pierdo. Y hablar también de déficits fiscales, desde el punto de vista cómo podemos contribuir a tener una mayor presión tributaria para hacer cosas que si no la tenemos, pues no es tan fácil para un gobierno, para un Estado. Pero todo eso compromete al movimiento Decisión Profesional de venir otro día, porque no nos alcanzó el tiempo para tantos temas. Así es. Muchas gracias. Vamos entonces a agradecerles su presencia y a comprometerlos para una próxima entrevista, si Dios lo permite. ¿Ok? Estuvieron con nosotros el doctor Fabricio Gómez Mazara, economista, y el licenciado José Alejandro Ayuso, ambos del movimiento político Decisión Profesional. Y nosotros nos despedimos, si Dios lo permite, hasta mañana. Terrero, gracias. Vamos a vernos mañana, si Dios lo permite. Chao.